Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos otra vez a este su canal de entrevistas, en donde, pues, como ya sabe, aquí platicamos con personas que fabrican conocimiento, arte, cultura y todos los temas relacionados a un aprendizaje que nos lleven a una mejora como personas. Eh, Antes de que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, una suscripción al canal y comparte este video, por favor, para llevar esta información a más audiencia y poder seguir generándole más contenido de este tipo. Y soy su amigo Mario Rangel, y en esta ocasión eh, me complace presentar a un, un ingeniero, pero no es un ingeniero cualquiera, es un profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional de aquí de México. Está con nosotros el ingeniero Carlos Cortés. Carlos, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien aquí, pasando un rato y gracias por invitarme aquí a tu programa. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y por regalarnos esta, pues una charla que promete mucho, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar con el hecho de quién es Carlos, qué hace, a qué se dedica y cómo llegó hasta ahorita aquí. Bueno, soy un profesor, como ya lo mencionaste, profesor del Instituto Politécnico Nacional, concretamente de la ESIME Culhuacán. Ahí estoy dentro de la carrera de Ingeniería en Computación. Eh, Llegué ahí gracias a que la verdad siempre tuve la inquietud de dar clases. Empecé yo a dar clases muy joven, antes incluso de terminar la carrera, en diferentes niveles, y me gustó bastante esta parte de las clases. Y en el momento en el que se me presenta la oportunidad de trabajar en el instituto, gracias a que hice ahí mis residencias profesionales, me invitan a trabajar ahí en el área en área central en Zacatenco para desarrollar. Fue una sorpresa muy grande para mí, puesto que habíamos varios ahí participando en estas prácticas y fui de los pocos que nos dijeron eso. Y pues a partir de ahí estuve trabajando en bastantes proyectos de desarrollo, administración de bases de datos dentro del instituto para sistemas que usa administrativamente de manera interna, ¿no? El instituto. Y pues siempre tuve, como te mencionaba, esta inquietud de dar clases ya a un nivel más alto, ¿no? Porque ya había dado clases en primaria, a chicos de nivel secundaria y cosas de ese tipo, pero siempre quise hacerlo, ¿no? Se me presentó la oportunidad de cambiarme a lo que es acá en Culhuacán y ahí es donde empiezo ya las clases formales, ¿no? Eh, con las materias que yo tuve mi formación, ¿no? Tanto desarrollo, programación, bases de datos, cosas de ingeniería de software y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no mucho tiempo después comienzo a asesorar proyectos de titulación, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que existe esa posibilidad, ¿no? Y eso me gustó porque yo seguía teniendo la posibilidad de dar clases y además de participar en estos proyectos para de alguna forma innovar, ¿no? En esta mundo de los proyectos que tienen que ver con la tecnología y todo esto. Y también, ¿por qué no? Seguir desarrollando, que es otra de las cosas que me gusta mucho, ¿no? Dentro de mi formación profesional, el desarrollo, la programación me gusta mucho, entonces al mismo tiempo vertir esto en los chicos para que puedan tener su proyecto de titulación y que permee a lo que es su vida profesional posteriormente, pues eso me encanta, ¿no? Y es a lo que me dedico actualmente, muchos de estos proyectos que dirijo terminan en algunos artículos, en congresos internacionales, nacionales, y se hace alguna difusión de ellos, ¿no? Muchos de estos proyectos enfocados a la seguridad informática, otros tantos en el campo de la realidad aumentada, realidad virtual, y algunos otros de desarrollo, digamos, más administrativo, ¿no? Pero básicamente en general es lo que hago y es a lo que ahorita me estoy dedicando, ¿no? Oye, Carlos, eh, digo, vaya, toda una vida dedicada a la enseñanza, a compartir conocimiento, ¿no? Este canal, pues precisamente se trata de eso, ¿no? Ujú. Pero cuéntanos un poco, ¿en qué momento
dices, comenzaste desde muy joven Mm. a impartir clases. ¿En qué momento esta parte de verlo como, no sé, como un hobby, como algo pasajero, en qué momento se convirtió en una vida, en un estilo de vida, en una forma de vivir? ¿Qué crees que cuando la primera vez que di clase, te digo, era yo muy joven, haber tenido como 21, 22 años, me gustó bastante. Un compañero me invitó a dar estas clases y yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Dice uno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Y ya estando ahí, me encantó demasiado. Es una experiencia muy gratificante y es muy interesante ver cómo las personas de diferente edad reaccionan a cómo vas enseñándoles, ¿no? Desde un niño de primaria hasta ahora que tengo la oportunidad con universitarios, esa mirada que tienen cuando les hace clic algo que les estás explicando y que dicen, ah, caray, sí es cierto, es demasiado gratificante, ¿no? Y esas miradas yo las veía desde aquel entonces y sí dije, sí, esto me gusta. Yo no vengo de una familia de docentes, es como muchos en nuestra sociedad, soy el primer titulado en mi familia. Y de esa forma, pues uno va haciendo su propio camino, ¿no? Eh, cuando empiezas a ver que los alumnos te entienden, que lo que les estás enseñando sirve, ahí es cuando dije, no, esto sí es lo mío, ¿no? Y entró en mí una disyuntiva porque, como te digo, me encanta el desarrollo, me encanta programar y de repente dije, ah, también me gusta mucho esto de dar clases. ¿Qué hago, no? Entonces, entre que venía en esto y otro, daba clases en otras escuelas primarias y todo esto, básicamente pues para sostener mis estudios. Posteriormente, ya cuando me llega la oportunidad de hacerlo formalmente, ya con una estructura educativa completa como el del instituto, pues dije, no, o sea, de aquí yo soy, de aquí me amarro y de aquí yo no me suelto, ¿no? Eh, Creo que sí, esa parte cuando dicen los docentes es por vocación. Eso en mi caso es muy, muy notorio, ¿no? Fue muy claro en el momento que empecé a dar las clases desde un inicio. Entonces se puede decir que tú naciste para esto. Probablemente, probablemente sí, ¿no? Para varias cosas, ¿no? Pero probablemente sí. Ok, oye, dentro de este mundo de la enseñanza, eh, ¿qué es los temas más complicados que te ha tocado, o más complejos, no complicados, sino más complejos Ujú. que te ha tocado evaluar e impartir? Yo creo que tiene que ver mucho con el nivel, porque cualquier persona podría pensar que enseñar a nivel primaria es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho tacto para ello y buscar las palabras adecuadas para que los niños entiendan lo que uno está tratando de explicarles. Eh, entonces, cada nivel tiene su dificultad. Sí, cuando ya me enfrenté a materias de corte universitario, sí tuve que recordar muchas cosas de las que llegué a hacer profesionalmente hablando en proyectos y académicamente también. Y te encuentras con muchas aristas, porque tú recordarás que cuando tomaste clases, llegaste a tener los profesores buenos y los profesores malos, ¿no? Y no faltaba el profesor que llegara y dijera, ah, es que yo tuve profesores malos y yo no quiero ser como estos profesores, ¿no? Y terminaban siendo igual o peor, ¿no? Entonces, ese discurso de entrada hay que quitárnoslo, ¿no? Y tratar de hacer lo posible para no caer en ello y para darle el mejor servicio a los estudiantes. Sí, cuando ya, te digo, cuando ya me incluía en el ámbito universitario, materias como bases de datos, como actualizarme quizá lo que no se estaba, lo que se estaba dando actualmente o lo que se maneja realmente en la industria, quizás la parte más complicada, ¿no? Mantenerse actualizado y más que los temas, yo creo que son las didácticas con los chicos, porque los pierdes muy fácil, ¿eh? A pesar de que ya son adultos, los puedes llegar a perder muy fácil. Un error que puedas tener al decir una definición, cualquier cosa, ya,
ya los andas perdiendo, ¿no? Entonces hay que buscar la forma en llamarles la atención, ¿no? Nuevos métodos. Y bueno, en el país hemos estado teniendo muchos problemas en cuestión a desastres naturales o cosas de ese tipo. En el 2017, lo del terremoto, allá en la escuela nos dejó sin edificios y mucho tiempo estuvimos parados, ¿no? Sin dar clases. Ahora lo de la pandemia, entonces hay que ir innovando, ¿no? En estas técnicas en estas metodologías para dar clase. Y desde aquel entonces de 2017 también empecé a crear un canal para atender esta parte técnica y subsanar el hecho de que no teníamos laboratorios, ¿no? En la escuela, un canal en donde les podía subir videos de cómo hacer tal o cual práctica y cosas de ese tipo. Y creo que los chicos han reaccionado bien y es algo interesante hacer porque no hay que quedarnos con lo clásico, con lo tradicional, sí, retomar lo bueno de eso, pero pues también innovar en ese sentido, ¿no? Y creo que ese es el reto más complicado que tiene uno como profesor, más allá de los temas, ¿no? Oye, tocando este tema, las herramientas con las que Ujú. cuenta el estudiante en este sentido, en este caso el estudiante, eh, ¿tú cómo evalúas al pertenecer uno de los dos institutos o dos Ujú. universidades más grandes que tiene México Ujú. y ser inclusive asesor de proyectos? ¿Cómo evalúas tú eh, las herramientas con las que se cuenta aquí en México para vincular a los alumnos de la teoría a lo que es el campo laboral? O sea, tiene que haber un eslabón en medio. Claro, ¿Tú cómo lo ves? muchas veces hay un desfase entre teoría y práctica. Lo que podemos enseñar en el aula puede distar mucho de lo que se hace realmente, ¿no? Y es por eso que el docente debe tener un acercamiento con la industria. Y no me refiero a empresas privadas, también pueden ser empresas de gobierno o incluso estar en comunicación con empresas que generan estas herramientas, ¿no? Tomar cursos, tomar talleres, estar al día, estar actualizados, ¿no? Porque los temarios dictan una cosa y son muy claros en ello, son muy concisos, pero si el docente se queda en ello, pues no va a pasar a más allá, ¿no? Y realmente no va a haber esa intención de que el alumno quiera interesarse sobre la materia porque está viendo temas viejos. Pero entonces el temario está mal. No necesariamente. El temario es la base. Eso es lo que está bien. Y cada institución debería replantearse si su temario es adecuado a la época o no. Eso ya es cuestión de cada institución. Pero no necesariamente está mal. Lo que está mal es que el profesor esos temas no los actualice, no lleve a lo que hoy en día se utiliza, ¿no? Porque las bases son las mismas. Estarás de acuerdo que para los cimientos de una casa se debe de hacer lo mismo, pero todos los días van a salir nuevas tecnologías para que esos cimientos queden mejor, ¿no? Nuevas herramientas, nuevos materiales, y esa es la labor del docente. Eh, Poner o estar al día para ver qué es lo que los alumnos necesitan más. Yo puedo dar mi materia que es base de datos, ¿no? Pero ¿se las doy en Access o se las doy en Oracle, ¿no? Ahí es la diferencia. ¿Me explico en ese sentido? Oye, pero precisamente, eh, entonces, ¿cómo consideras tú el nivel en el cual se sostiene la educación en México a nivel universitario? El nivel creo que es bueno. Sí hace falta, eso es una realidad. Estamos rezagados por muchos otros países, eso también es cierto, pero sí el nivel es muy bueno. Yo creo que hace falta también un cambio de actitud ante la escuela, la universidad, el profesor, y que lo vierta a los estudiantes. Hay muchos profesores apáticos, hay muchos profesores, el clásico profesor que nada más reprueba, el profesor que dice yo nada más pongo puro 6, ¿no? Y 10 nadie saca conmigo. Creo que es el principal problema que tenemos. No es una cuestión educativa, no es una cuestión más bien de contenidos,
Te digo, habrá que cada institución replantearlo, ¿no? Y eso, para eso existen los colegios y las reuniones que lo definen. Pero creo que podemos empezar antes de que eso suceda por nuestra propia actitud como docentes, ¿no? Ya cuestionar si el sistema educativo mexicano es bajo. Digo, la prueba enlace lo demuestra cada año, ¿no? Esos son los hechos, la verdad. Pero tenemos que tener nosotros mismos un cambio de actitud más allá de lo que vayamos a dar. ¿Qué le demostramos y qué le vertimos al estudiante, ¿no? Como actitud, como profesionista, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? Oye, y por decir, eh, tú como transmisor de conocimiento, en este sentido, obviamente influye e importa mucho el lugar en donde se imparte ese conocimiento. ¿Tú consideras que el lugar, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, es el adecuado y el indicado para impartir lo que imparte o lo que pretende enseñar en forma global? Ya, o sea, todas las Mm, carreras, hago un mm. análisis global, ¿no? De todo Sí, lo claro. que en él ahí se Mm. imparte. ¿Tú consideras que está bien o le falta algo? Quizá como a muchas de las instituciones del país, más presupuesto, ¿no? Eh, Hay profesores que hacen maravillas con lo que tienen, hay alumnos que hacen maravillas con una computadora muy, muy austera. ¿Y qué harían esas personas si tuvieran un poquito más de apoyo económico, no? Y estamos hablando a nivel instituto, ¿no? Porque sabemos que el instituto es vanguardia en cuestión a tecnología, ingeniería y estas áreas físico-matemáticas, pero ese apoyo a veces no se cuenta con ese recurso, ¿no? Con esa difusión, incluso muchos de los proyectos que se realizan para titulación son muy buenos y no se cuenta con esa difusión y con ese apoyo de que algún organismo puede llegar y decir, ok, tu proyecto es muy bueno, ¿no? Vamos a comercializarlo, vamos a llevarlo a grandes esferas, porque si una cosa carecemos los ingenieros, y eso es una realidad, es que no podemos organizarnos adecuadamente, ¿no? Y esta parte del dinero, de la administración nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Entonces, sé que hay institutos y sé que hay organismos que se encargan y apoyan a esto, pero sí necesitamos ese apoyo tanto en presupuesto como en diferentes oportunidades para que los chicos puedan desarrollarse, ¿no? Y ¿por qué no? También uno como profesor, ¿no? Que pueda estar más, pueda tener las herramientas adecuadas para proporcionarle este conocimiento que mencionas a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que, por decir, algún estudiante que ya terminó de los estudios y está presentando un proyecto de titulación muy innovador e interesante, ¿estarías de acuerdo en que no se pudiese echar mano o buscar algún patrocinador, tener derecho a algún patrocinio? Sería ideal, eso sería ideal, porque muchos de los proyectos, como te menciono, permearían bastante en la sociedad, apoyarían bastante en diferentes áreas. Y sería ideal que todos estos chicos que hacen esos proyectos pudieran darles un seguimiento a futuro después de la titulación, porque la titulación es algo así, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas tenemos un tiempo limitado y hay que delimitar un proyecto, pero puede crecer fácilmente. Entonces, con el apoyo y con la dedicación y que si no estuviesen preocupados con que tienen que salir a buscar trabajo y empezar a ganar dinero inmediatamente, podrían estos proyectos seguir adelante y llegar a donde deberían de llegar, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que un patrocinador, o más bien, ¿tú crees que está cerrada esa opción por parte del instituto o no hay un No, eslabón que una esa parte para que un patrocinador pueda entrar a un proyecto estudiantil? más bien creo que el problema no es institucional, sino va más un poquito más arriba, es un problema nacional. Eh, no hay innovación tecnológica no porque no se genere, sino porque las empresas que están pidiendo hoy en día quieren técnicos calificados,
o ingenieros que sepan utilizar alguna herramienta. La carrera en la que estoy es ingeniería en computación, que se difiere mucho de ingeniería en sistemas y otras que están por ahí afines, por el hecho de que esta carrera combina lo que es el hardware con el software, es decir, los fierros con la programación. Un ingeniero en computación sería capaz de producir algún aparato que controle algo y el software que lo manipule. Sin embargo, las empresas hoy en día, tú sabes que piden aparatos y estas maquinarias de otros países y ya nada más necesitan a alguien que las utilice, ¿no? Más bien es una cuestión más nacional porque el producto, la materia prima, digámoslo de esa forma, ahí está, que son los cerebros de los chicos, ¿no? Y la intención ahí está. Pero la empresa, cuando alguien viene y le quiere proponer, mira, yo hice este diseño, yo hice este circuito, yo hice esto, pues está muy padre, está bien, pero aquí utilizamos esta cosa, ¿no? Que ya la compramos y que nos es eficiente, ¿no? Y no podemos estar probando otra cosa. Creo que te digo, el problema va un poquito más para allá, ¿no? Entonces, ¿a eso tú crees que también se deba la famosa llamada fuga de cerebro? Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, Muchos de los chicos más talentosos son contratados por empresas extranjeras y tengo la fortuna, es algo paradójico, ¿no? Porque digo, tengo la fortuna de conocer a exalumnos que ahorita están en Francia, que están en Inglaterra, por ahí algunos que están en Grecia, me parece, trabajando y viviendo allá, no de vacaciones, ¿no? Otros en Estados Unidos. Y digo, es paradójico porque sí, fue afortunado conocer este tipo de personas, pero también es triste pensar que ese talento que está allá y que lo están explotando y que lo están aprovechando, podríamos utilizarlo acá, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Porque no hay oportunidades, quizá, tal vez económicas, e incluso tal vez de desarrollo personal, eh, y por eso les lleva a irse a otros lados, ¿no? Indudablemente son chicos que los pueden incluso contratar acá y les dicen, bueno, hay un puesto allá y entonces el indicado. ¿Vienes o no? Pues vámonos, ¿no? Y eso es muy gratificante, ¿no? Que ver que esos alumnos, por lo menos uno puso ahí un granito de arena, ¿no? Para que tuvieran ese conocimiento, ¿no? ¿Y qué hay, eh, por decir, de la deserción escolar? Eh, ¿En qué se está fallando que existe mucha deserción escolar a nivel universitario? O sea, sabemos que hay pobreza, Ujú, a lo mejor no tienen para el pasaje, ujú. pero, pero todos, esa es la pregunta, o sea, Sí, ¿todos o por qué? sí, sí, sí. Sí, bien lo dices, ¿no? Una cuestión es la deserción por economía, porque o compran un kilo de huevo o les dan para sus pasajes o para cuadernos, ya no pensar en una computadora, pero eso es una realidad y eso pues realmente no podemos hacer mucho, ¿no? Nosotros. Sí, el instituto tiene muchas becas, eso es una realidad también, tiene becas que apoyan a los estudiantes para ello, pero el gran grueso de la población está en esa situación, ¿no? Entonces, vamos a quitar un poquito eso de lado, que es muy importante, pero vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que está a nuestro alcance. La mayoría de la deserción escolar, y eso en cualquier universidad, está entre el primero y el segundo semestre. Ya los que pasan a tercero o cuarto semestre, ya como que se va disminuyendo este porcentaje de deserción. ¿Por qué sucede eso? Lo que te comentaba hace rato, nos encontramos a estos maestros que son o se creen los dioses de la matemática, los dioses de la electrónica, y que aquel que pase con 6 en su materia es porque se lo merece. Y que no, que reprueben. Y andan teniendo un índice de reprobación del 95 o mayor por ciento en estos grupos, ¿no? Y son chicos que entonces terminan su primero o su segundo semestre con 5 o 6 materias reprobadas, ¿no? Entonces, creo que muchos de los problemas tenemos que ver qué podemos hacer nosotros, qué es lo que está en nuestras manos. No podemos decir, no, es que el gobierno lo está haciendo mal, es que la escuela lo está haciendo mal. Sí, puede ser, pero tú qué estás haciendo como profesor? ¿Estás dando todas tus clases?
estás enseñando, estás motivando a los chicos, les estás eh, proporcionando el conocimiento en lugar de ponerles trabas para que no pasen el examen. Entonces, lamentablemente, muchos de esos profesores que hacen esas malas mañas, muy difícilmente cambian de su forma de pensar. Y creo que ahí arreglaríamos bastantes cosas de la deserción. Entonces, ¿tú, tú crees que lo que le falta al profesor es una visión un poco más humanista? Por supuesto. Comprender el contexto. Fíjate que ahora que estamos en la pandemia, bueno, entre otras de mis actividades, soy presidente de academia dentro de mi carrera, organizo ciertas materias que están afines, pero me he encontrado precisamente que hay profesores, porque los chicos no lo dicen a los presidentes de academia, hay profesores que cuando empezó la pandemia, que fueron muy cuadrados a adaptarse en esta situación. ¿Por qué? No, no me refiero a que no conozcan la tecnología, eso cualquiera nos puede pasar. Me refiero a que si el chico le dice, oiga, profe, es que mire, yo me tuve que regresar a mi pueblo y en mi pueblo no hay internet, en mi pueblo no tengo la computadora, la dejé allá en la casa que rento allá en la ciudad, o mi papá y mi mamá y mis hermanos se enfermaron y yo los estoy cuidando, o yo me enfermé y no puedo entregar las tareas, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y profesores que le dicen, es que eso no es mi problema. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? O sea, es chistoso porque es grave, ¿no? Y es No. irónico, ¿no? Entonces, ese tipo de profesores no ayudan en nada a los alumnos, ¿no? De repente podemos entender que el colegio nos pida, bueno, cuando ustedes hagan examen, tienen que tener los alumnos prendidos su cámara. Pero si yo conozco a un alumno que lo ha estado trabajando, que ha estado viendo que le echa ganas y que de repente me dice, profe, me acabo de enfermar, ahí está la foto de mi comprobante. He tenido alumnos que les mandan fotografías de sus papás enfermos a estos profesores y ni aún así, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? O sea, yo siento que sí hace falta bastante sensibilización por parte de los profesores. No vamos muy lejos, temporalmente, digo, a la fecha que estamos, son 9 no, 11 de septiembre de 2021. Hace unos días acaba de temblar nuevamente, entre semana. Al día siguiente se conectan mis alumnos y se conectó la mitad del grupo. Les dije, ¿saben qué? No vamos a dar la sesión porque en la ciudad se fue en varios lugares la luz, vamos a pasarla para otro lado, ¿no? Entonces, hay que ser sensibles en ese sentido, ¿no? Y mucho nos falta a bastantes profesores en eso, ¿no? Híjoles, sí es un tema ahí algo complejo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, pues también hay casos de éxito pues tú tienes Claro. unos, ¿no? Compártenos, ahí por ahí tengo entendido que tienes un caso de Ujú, éxito, hay que inclusive ya salió hasta en el periódico. ujú. Compártenos un poco. Sí, tengo, como te decía, la fortuna de asesorar proyectos. Básicamente, uno los va guiando a los chicos, cómo vayan creando su proyecto, tanto en la parte escrita como en la parte técnica. Eh, y entre varios proyectos que he hecho, todos son muy importantes, como ya te había comentado. Todos me han gustado satisfactoriamente y he tenido varias experiencias muy padres con los alumnos que hacen esos proyectos, ¿no? Experiencias tan diversas como un chico que no tenía dinero y tuvo que regresarse a su pueblo y continuó un año después y después se tituló adecuadamente y ahorita está trabajando en un muy buen lugar con un muy buen sueldo, hasta proyectos donde los chicos eran muy cohibidos, muy introvertidos y terminaron siendo una persona muy abierta, ¿no? Que eso también nos falla a los ingenieros. Concretamente, este proyecto que mencionas fue un proyecto desarrollado ya hace algunos semestres con dos chicos, una chica que se llama Ailín Tamayo y un chico que se llama Rodrigo Cerón. Estos chicos hicieron un proyecto utilizando realidad aumentada con el celular para rehabilitación de la muñeca del brazo en el caso de que se tuviera alguna lesión. O sea,
tienes una lesión en la muñeca, vas al doctor, te dicen, ok, ya estás curado, pero tienes que hacer rehabilitación, ¿no? Sabemos que la rehabilitación incluye hacer ciertos movimientos constantemente y generalmente, pues la gente a veces deja de hacerlos por que es muy tedioso estar ahí, ¿no? Estar invirtiendo el tiempo y a lo mejor también el dolor, ¿no? Que todavía se presenta. Entonces estos chicos presentaban una propuesta en el que con el teléfono celular se ponían estos lentes de realidad virtual que se tiene disponibles al alcance de cualquiera y ponía acá en la palma de la mano una especie de laberinto virtual. Contaba con 3 paredes y una pelotita. Entonces, esta pelotita se pintaba de un color y tenía que ir a la pared que correspondía a ese color. Entonces empezaba a hacer este movimiento, ¿no? En el primer nivel, cosas de este tipo. Ya en los demás niveles les ponían paredes en medio, unos hoyos en medio del laberinto y tenían que seguir evitando, ¿no? Todo esto con ir recuperando la movilidad de la muñeca, ¿no? Sí, en las estadísticas que hicieron al final los chicos, porque mandaron también el proyecto a que lo revisaran especialistas, que eran terapeutas, sí, en las estadísticas y en las encuestas que hicieron, sí demostró que al hacer este tipo de actividades lúdicas e inmersivas, disminuía un poco el dolor. No es que se desapareciera, ¿no? Sino más bien seguía ahí, pero al estar ahí entretenidos, era más soportable, ¿no? Esta cuestión y era de bastante ayuda. Era un complemento, ¿no? Para regresar a esta movilidad, ¿no? Y que pudiera rehabilitarse adecuadamente. Este proyecto tuvo bastante auge, como lo mencionas, por ahí salió en varias páginas nacionales e internacionales y incluso por ahí fueron de Foro TV a entrevistar a los chicos y también también salió por ahí en periódicos, revistas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo como les decía a ellos en aquel momento, y bueno, de repente platico con ellos porque a pesar de que ya pasó un tiempo, sigo en contacto con ellos, ¿no? Eso es otra de las cosas gratificantes que tiene esto. Les decía, el mérito es de ustedes, ¿no? Ustedes lo hicieron, sí, yo colaboré con decirles, guiarles quizá, orientarlos, pero el mérito es 100% de ustedes, ¿no? Y ustedes fueron los que hicieron este proyecto y ustedes se merecen estos reflectores, ¿no? Y afortunadamente hoy en día ellos andan trabajando muy bien en empresas también muy buenas, ¿no? Entonces fue un proyecto que yo de repente no me la creía, ¿no? Porque me empezaron a mandar ligas y ligas de, oye, es que ya salió en no, es que ya salió en este otro, no, es que van a venir los de Foro TV a entrevistarlos, no, que van a venir los del 11. Pues dije, qué padre por ellos, ¿no? Porque a final de cuentas, por un proyecto que se les pide como requisito para titularse, tuviera ese auge, ¿no? En este proyecto. Y te digo, como ese hay bastantes, ¿no? Porque tiene la parte, digamos, social en el aspecto en el que ayuda a esta rehabilitación, pero de ahí hay para arriba, ¿no? Para aventar proyectos, ¿no? Oye, entonces, tomando este proyecto, ¿consideras tú que en este proyecto se hizo o se manejó de la forma correcta de todo el temario que veníamos hablando hace rato? Ujú. O sea, ¿consideras que estuvo bien o qué es lo que sientes tú que le haya dado ese caso de éxito? Yo creo que tiene que ver mucho también las personas que lo hacen, ¿no? En este caso, la alumna y el alumno que lo hicieron son personas muy inquietas, muy autodidactas y muy vivos, pues, o sea, todo el tiempo están haciendo algo, todo el tiempo se andan moviendo, no están tranquilos nada más sin hacer nada, ¿no? Son muchos factores. Como bien dices, la parte del temario que aprovecharon también ellos, la parte quizá de las herramientas que se les dio en su momento, el conocimiento que los profesores que tuvieron a lo largo de su carrera les dieron adecuadamente, el hecho que ellos lo hayan aprovechando, las mismas aptitudes y actitudes de ellos. Entonces, yo creo que es una combinación de varias cosas
Lamentablemente no se puede tener en todas las situaciones, pero como que todas las piezas se acomodaron, ¿no? Correctamente para que esto saliera. Digo, afortunadamente, si hiciéramos una estadística, yo creo que el 98, 97% de los proyectos que he desarrollado se han titulado correctamente los chicos, y los otros, el resto que han quedado por ahí, pues siempre queda esa espinita del por qué no salió, ¿no? Del por qué no resultó bien el proyecto, ¿no? Y hay que estar buscando qué es lo que sucedió para no volver a cometer lo mismo, ¿no? Entonces, sí, todos esos proyectos de éxito se juntan todas las condiciones adecuadas, pero en este sí fue algo muy marcado, ¿no? En ese sentido. Entonces, vaya, la labor del profesor también es cíclica, ¿no? Claro. Empiezas y llegas al final, analizas y hay una mejora continua. Claro, claro, como profesor tienes que cambiar todo el tiempo, ¿eh? O sea, tienes que evaluar tu desempeño como docente. Es muy difícil. No hay cosa más difícil que evaluarse a uno mismo, porque te das cuenta de las cosas que estás haciendo mal, ¿no? Y uno debe ser muy crítico con eso. Entonces debes de retomar cada que terminas un semestre, un proyecto, qué hice bien, qué hice mal, ¿no? Ayuda mucho a veces preguntarle a los chicos, ¿no? Y luego tienen miedo, ¿no? Porque, ay, ¿cómo le voy a decir que se equivocó en esto, no? No, bueno, escríbanmelo en una hoja, mándenmelo en un formulario de Google, no lo sé, sin nombre, ¿no? Y es muy duro, ¿eh? La verdad es muy duro cuando ves esas observaciones porque uno piensa que hace bien su trabajo y dices, ahí voy cumpliendo, ¿no? O sea, y a veces hasta el ego te gana, ¿no? Sí, lo hago bien, ¿no? Voy bien, te echas ganas. Pero puedes ver a lo mejor unas 20 notas que te digan, no, estuvo muy bien su temario, su curso estuvo perfecto, no sé qué. Y con una o dos que te digan, mire, es que aquí le falló en esto y esto, dices, híjole, ¿no? Sí, cierto. Y es duro. Y, y el problema no es dejar que te contesten esa encuesta. El problema es leerlas. Ese es el problema. Ese es un problema porque te enfrentas a lo que tú crees que ya está bien, ¿no? Y como lo comentas, debes de irte mejorando en cada día, ¿no? Digo, tú y yo nos conocemos desde hace bastantes años, y en el área en el que nos conocemos es bien sabido que el único al que tienes que superar es a ti mismo, ¿no? Los demás no, ahí están, nada más. Pero mientras tú seas mejor cada día, ya la hiciste, ¿no? Que seas la mejor versión que fuiste el día anterior, ¿no? Claro, Eso yo lo llevé mucho en ese ámbito, en donde nos conocimos, y lo llevo mucho acá, ¿no? Pueden haber muy excelentes maestros o unos muy malos. Eso no me interesa, ¿no? Hay que ocuparnos lo que uno hace, ¿no? Y ya si exacto, alguno de esos otros profesores dice, oye, échame la mano en esto, va, ¿no? Pero primero es uno, ¿no? Mejorar uno exacto. mismo. No, pues te doy toda la razón, Carlos. Oye, pues el tiempo se nos termina. No sé si, Así si es. quieras agregar algo más. Pues, no sé, ha sido una plática muy amena. He visto tus videos que están ahí en tu canal, son pláticas que se sienten de amigos, ¿no? Y en este caso, pues creo que lo es, ¿no? Eh, y en este sentido, para concluir mi participación aquí, que nuevamente te agradezco, es dejar este mensaje de que las limitantes que uno pueda llegar a tener para hacer algo, en este caso ya sea un proyecto de titulación, en la vida personal o en lo que sea, uno mismo se las va a poner, ¿no? Y uno mismo es quien tiene que quitarlas, porque nadie va a venir a hacerlo, ¿no? Nadie va a buscar eso. Entonces, esas limitaciones vamos a quitar. Entiendo que pueden haber otras limitaciones más complejas como económicas, salud y todo eso, pero digo, cuando hablamos de limitaciones personales, eso ya es otra cosa, ¿no? Si de plano ahorita enfermo y caigo en cama, pues ya no puedo hacer otra cosa más que tener actitud y tomarme los medicamentos que me pida el doctor, ¿no? Pero fuera de eso,
esas limitantes que uno se pone son las peores, creo yo, y uno mismo es quien tiene que quitárselas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero dejar para este video y bueno, pues agradecerte nuevamente. No, pues al contrario, Carlos, muchas gracias. Y pues amigos, ya lo vieron, aquí una plática un poco del ámbito docente, el ámbito estudiantil en México. Espero les haya gustado. Y pues bueno, no me queda otra más que volverlos a invitar, por favor, a que nos regalen un like, una suscripción al canal, píquenle a la campanita de las notificaciones para que sepa cuando subimos contenido y comparte este video, por favor. Háganos llegar a más audiencia y nosotros seguiremos generando más contenido de este tipo, ¿sale? Carlos, fue un placer haber platicado contigo. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Al contrario, Mario, muchas gracias y un abrazo y un saludo a tu familia. Gracias. Bye.